Hacemos un recorrido a nivel nacional buscando diferentes precandidatos, ahora que están en primaria los partidos, también por la libre postulación, y hemos encontrado uno de los precandidatos, o mejor dicho, el precandidato a diputado a nivel nacional con más firmas, Dorcas de la Rosa, y se trata de un periodista. Así es, y lo tenemos aquí, Betseray Richard. Está con nosotros Betseray. Bienvenido, Betseray, gracias por acompañarnos. Betseray tiene 19.700 firmas en el circuito 86, que es el área de Panamá Este. Es un circuito extenso, mucha población, y realmente el hecho de que tengas esa cantidad de firmas me llama mucho, poderosamente la atención. ¿Cómo has podido lograr esa cantidad de firmas? Betseray, buenos días. Buenos días, Atenógenes. Gracias también, Dorcas, y a la audiencia. Gracias por la invitación. Lo hemos logrado a pulmón prácticamente y motivados por problemas que se siguen dando desde hace décadas en el circuito. Yo soy del corregimiento de Pedregal, por ejemplo, y esta mañana escuchábamos una noticia de un asesinato en el barrio que me vio nacer, en Rana de Oro, Pedregal. Y es una tristeza porque los mismos problemas desde hace décadas se siguen repitiendo. Continúa la deserción escolar. Hay jóvenes de mi generación o que no se graduaron de sexto grado o que simplemente están en el cementerio, están en la cárcel o están deambulando esperando por una oportunidad. Y es justamente por esos jóvenes que yo me he motivado. El proceso de recolección de firmas no ha sido fácil, pero cada vez que yo me despierto en mi barrio y salgo y veo que mi pueblo sigue sumergido en la pobreza, me motivo, sigo adelante, aunque sienta cansancio. Me toca, digamos, salir desde muy temprano, los fines de semana, ir a las comunidades, explicarle a la ciudadanía mis propuestas, en qué consiste, cuáles son mis motivaciones. Y, lógicamente, mis motivaciones como periodista es, bueno, resolver la mayoría de los problemas a través de políticas públicas y hacer docencia. ¿El hecho de ser periodista te ha ayudado en la obtención de firmas? Claro, por supuesto que sí. Primero porque conozco de viva voz los problemas de la ciudadanía. Ya tengo más de 10 años recorriendo el circuito como corresponsal tanto de periódicos, radios y televisión. Y también la gente me conoce. O sea, la gente ya tiene una credencial del trabajo que hemos hecho en los últimos años y que no hemos tenido miedo de enfrentarnos digamos, ni a poderes políticos, ni a poderes económicos en ningún momento. Y yo creo que la gente valora mucho eso, que siempre hemos sido muy frontales como periodistas. ¿Te dan la firma y te reconocen? Por supuesto que sí, ¿Sí? por supuesto que sí. Que hemos dado ese paso, la gente se sorprende, ¿no? Pero le decimos, ¿sabes qué? Ya me cansé de dar malas noticias, ahora nos toca como que actuar y aportar nuestras ideas para poder solucionar los problemas a través de políticas públicas. Me gusta cuando tú planteas, y lo dices en tus redes sociales, por ejemplo, hablando del tema de salud, que es una de las principales dificultades que tiene nuestro país. Bueno, es que no se resuelve este tema con más hospitales, sino con menos enfermos. Ahí es donde tienen que estar parte de las estrategias. ¿Tienes tú ya un plan establecido, algunas estrategias puntuales? Porque lo que muchas veces nosotros vemos de aquel que quiere llegar a un cargo de elección popular es, sí, dame los votos, pero a la hora de la hora, tú sabes que quedan en promesas, solamente en promesas, y no se lleva a la práctica. ¿Qué tiene de propuestas en firme Betseray Richard? Digamos, en materia de salud, una política de prevención, hay que reconocer que la atención primaria es muy deficiente, todos lo sabemos. Tú no puedes ir a un centro de salud a buscar atención médica a las 9 de la mañana porque no hay cupo o simplemente ya está a punto de cerrar. En el Seguro Social tenemos los mismos problemas, entonces hay que impulsar que el Estado, a través del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, promuevan la prevención. En la pandemia, por ejemplo, la mayoría de las personas que estaban más vulnerables eran un montón de personas con hipertensión, diabetes, un montón de enfermedades crónicas que al final no son hereditarias, sino que son prevenibles. Y hoy en día tú ves muchos ciudadanos que de repente sufren de enfermedades y lo primero que desayunan en la fonda es una tortilla con mucha salsa y no hay ningún tipo de campaña de prevención. Entonces, por un lado sería reforzar la atención primaria, estableciendo que los centros de salud estén más dotados de equipos y que no solamente digan como que, ¿sabes qué? Tienes fiebre, te mando para el hospital del 24 de diciembre. O simplemente que te hagan un diagnóstico rápido, sino que brinden una atención y que además se puede establecer una atención 24 horas al día, los sábados y domingos. Porque ¿qué pasa? Este ciudadano que vive en la 24 de diciembre o en Cerro Azul le pica una culebra un domingo. Van al centro de salud, está cerrado. La única opción que tienen es ir al hospital de la 24 de diciembre o a la JJ Vallarino. Entonces tenemos centros de salud disponibles, tenemos estudiantes que ya están graduándose de la carrera de medicina y que no tienen empleo. Y yo creo que hay una gran contradicción. Si hay médicos disponibles para contratar, ¿por qué el sistema no los absorbe para, por lo menos, iniciar con la atención primaria en los centros de salud? Entonces sería una política de prevención para evitar tener más enfermos. No solo
No solo atender más enfermos, evitar que la población se enferme. Eso es prevención. Ahora, Betseray, ¿cómo desde la Asamblea un diputado puede cambiar esas cosas? Porque muchas de ellas tienen que ver más que nada con las autoridades, las instituciones, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social. Pero explícanos cómo un diputado puede cambiar esas cosas. Tenemos que apelar a que los gobiernos no solo trabajen en planes de gobierno, sino en planes de Estado a largo plazo. Por ejemplo, en estos momentos deberíamos saber, el próximo gobierno, cuántas escuelas debe construir en mi circuito. Deberíamos saber. Acabamos de hacer un censo. Hay números. Sabemos cuántos estudiantes entre 12 y 17 años hay, que son los estudiantes que están entre séptimo y sexto año. Deberíamos saber eso. Sin embargo, no existe una planificación. Entonces, lo que hay que impulsar desde la Asamblea Nacional es que las instituciones sean mucho más eficientes y que los gobiernos que entren tengan que trabajar en base a un plan de Estado. Por ejemplo, te hablé de las escuelas, pero también debería suceder con los hospitales. ¿Cuántos hospitales o cómo se van a dotar los hospitales en el próximo gobierno? Cosa tal que cuando entre el nuevo ministro de Salud o la nueva ministra de Salud ya tenga un plan establecido, una hoja de ruta y que no lleguen a improvisar, porque eso es lo que ha pasado en los últimos años. Llega un gobierno, borrón y cuenta nueva de los planes pasados, y eso sucede en salud, eso sucede en materia de educación, sucede en todas las materias. Entonces, en la Asamblea Nacional yo creo que los diputados, en muchas ocasiones, algunos se han olvidado del rol de legislar y poner en orden al Estado panameño. Betseray, me llama la atención y hemos tenido aquí a otros candidatos, por ejemplo, el más joven, 20 años, la chica más joven, 21 años, por la libre postulación. En tu caso, ¿cuál ha sido esa estrategia? Tú dices, bueno, ha sido pulmón, ahí hemos estado caminando. Otro punto importante para ti puede ser que ya te conocen como periodista, claro, pero el equipo que te acompaña, creo que esa estrategia es interesante compartirla, claro, tal vez. Arriba de 19.000 firmas, claro, no es poca cosa, en un circuito importante también del país. Háblanos un poco sobre eso. Contamos con 3 activistas que forman parte del equipo desde el día 1 y además, te paso el dato, comunidad a la que llegamos, comunidad en la que hay ciudadanos que dicen, me quiero sumar, ¿cómo puedo ayudar al proyecto? Los independientes no tenemos estructura política. Ni dinero, ¿no? Ni dinero, ni recursos, pero sí tenemos a la gente y yo le digo, ¿sabes qué? Si tienes 5 o 10 amigos, pásale el link para que puedan firmar, me mandas el comprobante y nosotros lo guardamos en la base de datos. El voluntariado ha sido indispensable y además un equipo que ha tenido que fajarse, o sea, ha sido a pulmón. Hubo días, por ejemplo, en el mes de diciembre, en el que tuve que estar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche buscando firmas en un punto específicamente, conversando con las propuestas, con la ciudadanía, porque realmente hay que saber, hay candidaturas independientes que, por ejemplo, tienen mucho más recursos que los nuestros. Hay candidaturas, y eso no solo pasa en mi circuito, pasa en otros circuitos también, candidaturas que tienen un respaldo económico y que al final nos toca luchar a pulmón y lo hemos logrado. La competencia es fuerte, entonces. La competencia está muy fuerte. Por ejemplo, en mi circuito está compitiendo conmigo la mamá de Katie Levy, de la exdiputada, la mamá de Katie Levy, es precandidata a diputada. Ella está en la segunda posición. En la tercera está un candidato que es un empresario de Pedregal. Y al final, yo, periodista, que conozco los problemas de la ciudadanía y me ha tocado hablar con la gente, convencer a la gente con mis propuestas y seguimos caminando porque esto es hasta el 30 de julio. Me llama la atención porque tú resides allí en el mismo circuito, has vivido prácticamente toda tu vida en el mismo circuito y ves que se han repetido los problemas. ¿Eso se refleja cuando conversas con la gente? Porque pareciese que en este circuito, allá en el 86 Panamá se vota por caciques, siempre por los mismos, pero por lo que estamos viendo no han resuelto los problemas básicos de esta región. Por supuesto que se siente. Hay frustración en la ciudadanía. He llegado a casas donde me dicen simplemente, yo no quiero saber de política, no me hables de política, yo no voté en las elecciones pasadas. Esa es la tónica de lo que sucede en el circuito. Y por ejemplo, cuando hablamos de números, en las elecciones pasadas, la diputada con más votos sacó 20.000 votos, por ejemplo, de 200.000 votantes, de más de 200.000 votantes. Hubo un abstencionismo prácticamente de 50.000 personas que no salieron a votar. Y la docencia que yo le hago a la gente es que cuando usted no sale a votar, usted se castiga a usted mismo, porque usted simplemente no votó por una mejor propuesta y quedó el mismo mal político, tanto al legislador o a diputado, a representante, alcalde. O sea, quedaron los malos políticos y nos toca por 5 años solo criticar o estar frustrados. Y muchas veces los que no salieron a votar son esa clase trabajadora.
los que se levantan temprano, los que son afectados por el transporte público, que no hay un buen transporte público interno en el circuito, los que son afectados por la inseguridad, los que son afectados por la falta de agua, que llega a comunidades donde simplemente no hay agua y la gente en diciembre compra una turbina porque el agua no llega, no tiene suficiente presión para llegar hasta su casa. Entonces, esa gente que paga impuestos y que está afectada por los problemas que nos está pasando a todos, son los que no salen a votar contradictoriamente. Entonces, en esta ocasión nos toca hacer conciencia y que la gente tiene que salir a votar. Si no salen a votar, simplemente los malos van a seguir gobernando desde la asamblea, desde las juntas comunales, escogidos por pocos. Me llama la atención algo que acaba de decir, porque es que usted se refiere al transporte público. Sin embargo, tenemos una línea 2 del metro que llega hasta este sector, que conecta el área este con la capital. Pero usted hace la distinción. Las rutas internas son un problema en el área. Por supuesto. Explíquenos cómo una cosa quizás no hace sentido con la otra, porque el metro llega. Pero ¿qué pasa fuera de ese metro? El metro llega hasta las vías principales, por ejemplo, hasta La Doña o hasta Nuevo Tocumen, pero después que los ciudadanos se bajan del metro, eso es sálvese quien pueda. Ni Dios ni ley. Y eso no debería pasar, porque simplemente en las rutas internas o hay busitos piratas o hay concesionarias que tienen un solo bus y las personas se ven obligadas y sometidas a pagar taxi todos los días. Imagínense usar taxi para entrar y salir de la ruta. Y eso es un gasto adicional que ya el bolsillo del panameño está golpeado naturalmente en mi circuito. Hay mucho desempleo. O sea, se preocuparon por el metro, pero no cómo llegar al metro. Por supuesto que sí. Y yo creo que debemos apelar a una modernización y es lo que te mencionaba hace un rato. Hay que poner un orden. O sea, hay que comenzar a planificar y el Estado tiene que también comenzar a alcanzar a todas estas comunidades que simplemente han quedado abandonadas en cuanto a las rutas internas, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno en materia de transporte en las rutas internas, por ejemplo? No lo sabemos y probablemente, y quizás le podamos preguntar eso a los candidatos presidenciales, probablemente no tienen eso en sus planes. ¿Qué va a pasar con las rutas internas? Eso es una buena pregunta para los candidatos presidenciales, porque, digo, yo no le puedo prometer a la ciudadanía que voy a mejorar el transporte público, pero sí podemos impulsar políticas públicas y va en vías de poner un orden y que tengamos un Estado más planificado. Ahora que mencionaste el tema de la asamblea, tú has dicho, bueno, el clientelismo me da asco, pero cosas como estas, cosas como la política partidista, todo lo que a lo mejor las personas ven desde afuera, ¿se cambian con leyes o es que hay que cumplir las que ya están? ¿Qué piensas como candidato por la libre postulación? Yo creo que hay que cumplir las que ya están. Y debemos tener instituciones de vigilancia mucho más rigurosas. Aquí hemos presentado, como ciudadanos, en los medios de comunicación, decenas de denuncias de mal uso de los recursos del Estado, por ejemplo, en materia política. Y no solo en este periodo, sino en los periodos pasados también. Y simplemente no existe ningún tipo de investigación profunda de que demuestre o que simplemente alcance, que la justicia electoral alcance a aquellos políticos que usan recursos del Estado para hacer campaña. Sí, pero en la Asamblea lo que hacen los diputados es que se blindan. Es decir, difícilmente los que hacen una ley la van a hacer para ellos mismos verse en ese espejo o para perjudicarse, abro y cierro comillas. Por supuesto, y eso va a ser la tarea que vamos a tener la próxima camada de diputados independientes y también de los partidos políticos que entren, a desentar la Asamblea Nacional como institución del Estado, que a las finales la Asamblea es una de las instituciones más desprestigiadas, lamentablemente, pero es el órgano de mayor representatividad. Y ahí puntualizo que hay una crisis de representatividad. Porque si la mayoría de la gente que vive aquí en Panamá es gente buena, ¿por qué la mayoría de los diputados no son gente buena? Tenemos una democracia representativa. ¿Por qué no tenemos la mayoría de los diputados gente buena? Si en teoría, en esta democracia imperfecta, tenemos una democracia representativa. Eso es una buena pregunta. Entonces nos va a tocar adecentar a los nuevos diputados que ingresemos, ojalá y seamos muchos, y que la gente vuelva a creer que es posible hacer las cosas bien, porque hay desesperanza, hay rabia, hay frustración, y la gente ya no cree en nadie, simplemente. Y eso es muy lamentable.